Muy buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Blanco y soy estudiante de Ingeniería Civil. Este es mi trabajo para la materia de ética. Quiero empezar primero diciendo que empezar hablando sobre la ética empresarial y su evolución histórica. La ética empresarial es un conjunto de principios, de valores, incluso de normas que rigen o orientan el comportamiento que tienen las empresas, las entidades o los empresarios en general. Y no solo los empleados, sino también los clientes, los proveedores o los afines que utilicen los servicios empresariales en este caso. Para dar un ejemplo más exacto, el propósito de la ética empresarial es garantizar que las decisiones empresariales no solo se enfoquen en la rentabilidad económica, sino también en el respeto por los derechos humanos, la justicia y la equidad, y además, pues obviamente, el bien común, además del servicio a la comunidad. Históricamente, la ética empresarial ha evolucionado desde una visión centrada únicamente en la maximización de beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética ha evolucionado partiendo, al principio solo estaba concentrada en los beneficios, pero ha evolucionado más allá hasta una visión, digamos que más integral, que incluye toda la sociedad corporativa. Hace mucho tiempo muchas empresas se consideran sus efectos sociales o ambientales. A partir de cierto tiempo comenzaron a tener esto en cuenta, a tener cuidado, por ejemplo, por el medio ambiente, al tener respeto hacia sus trabajadores y a trabajar en base a distintos valores empresariales que son muy importantes, no solo para la rentabilidad de las empresas, sino también para el desarrollo empresarial. Hoy en día todas las empresas deben garantizar cumplir con estos estándares éticos, leyes de anticorrupción, normas ambientales y respetar también obviamente la opinión pública. Además, obviamente, de obrar con justicia, por ejemplo, respetando los fondos de empleados, participando de congresos empresariales o cosas que realmente enriquecen el sistema empresarial. Respondiendo a la segunda pregunta sobre la incidencia que tiene la ingeniería civil sobre el medio ambiente y el calentamiento global, es obvio que la ingeniería civil tiene una incidencia mayormente negativa en el medio ambiente porque tiene un impacto que puede llegar a ser muy negativo, pero también hay formas de mitigar estos daños. Procedo a explicar entonces. La ingeniería tiene, pues como estaba diciendo, una profunda incidencia sobre el medio ambiente, ya que obviamente muchas de sus acciones, como la construcción de infraestructuras, la producción industrial, el diseño de tecnologías, entre otras, generan impactos en el uso de los recursos naturales, emisiones de gases contaminantes, generaciones de residuos, desde otros. Desde la ingeniería se puede mitigar el calentamiento global. La respuesta es sí. ¿Cómo? Promoviendo el uso de energía limpia, claramente, desarrollando procesos más eficientes que reduzcan el consumo energético, reutilizando también, por ejemplo, materiales y aplicando el diseño sostenible. Además, los ingenieros deben actuar con conciencia ambiental en cada etapa de sus proyectos, considerando el ciclo de vida de sus creaciones y respeto por ecosistemas. La ingeniería ética y sostenible es clave para el futuro del planeta y también para el futuro de los proyectos de ingeniería, porque aunque puede llegar a ser un poco más costoso, también a la larga los hace más rentables, y es por eso que deben buscarse formas de que estos proyectos sean muchísimo más sostenibles. Como sabemos, el calentamiento global, para ayudar a disminuirlo, es algo en lo que debe participar la sociedad en general, pero las empresas son las principales en crear estas emisiones de gases contaminantes, y muchas empresas de ingeniería son principalmente responsables. Si las empresas realmente toman acción de reducir los gases contaminantes que producen, de reutilizar los materiales o de crear procesos más limpios en la fabricación, digamos que podrían disminuir a gran medida el calentamiento global.
Ahora yo para el tema del video que elegí analizar es el caso de Odebrecht. Me parece un caso muy interesante, además que tuvo un impacto muy grande, pues no solo en Colombia, sino también en América Latina. Ese fue uno de los escándalos de corrupción más grandes que hubo aquí, por ejemplo, en Colombia, donde esta empresa brasileña, Odebrecht, pagó sobornos millonarios a muchos políticos importantes. Esto con el fin de tener contratos y participar en obras públicas. Incluso ya hay mucha gente en la cárcel por esto. Se supo que hay una enorme red de corrupción y que participaron en la creación de muchos proyectos, obviamente pagándoles licitaciones al Estado, pero de forma corrupta. Debemos decir que el caso Odebrecht evidencia una gran falta de ética profesional, ya que se utilizaron sobornos como herramienta de negocios, se violaron principios fundamentales como la honestidad, la transparencia, el respeto de la ley y la equidad. El comportamiento de la empresa no solo perjudicó a los estados y a la sociedad, sino que también afectó a la reputación del sector empresarial, generando desconfianza en las instituciones. También este tipo de casos de corrupción hacen un profundo daño porque muchas de las empresas, como es el caso Odebrecht, acceden a estas licitaciones a través de sobornos, pero en el momento de realizar estas obras públicas también se roban los recursos con los que se realizan, se roban estos recursos porque son materiales muchísimo más baratos, no pagan una buena mano de obra y se llevan y los involucrados se llevan todos, se encargan de repartirse los recursos. El siguiente tema que voy a responder, 4 implicaciones que esto generó en el país. Evidentemente esto generó una pérdida de confianza en las instituciones públicas al verse involucrados políticos y funcionarios de alto cargo. También se desviaron recursos políticos que pudieron haberse utilizado en salud o en educación o incluso en proyectos más honestos, en transporte, en seguridad, algo que hace mucha falta hoy en día en Colombia y también hace mucha falta en aquella época. Eso también generó una afectación a la inversión extranjera, genera una imagen negativa del país. Esto hace que mucha gente no quiera invertir en Colombia. Y finalmente yo creo que una mayor exigencia social hacia la transparencia, lo cual puede ser una oportunidad para manejar los sistemas de control. Una implicación positiva sería esta, que ahora la gente digamos que va a exigir o estar más pendiente de este tipo de casos de corrupción. Una reflexión final que me gustaría dar sobre el tema de Odebrecht es que el caso de Odebrecht es un ejemplo claro de cómo la corrupción destruye no solo economía, sino también la ética social. Las decisiones de unos pocos perjudican a millones, como en este caso, donde realmente el país fue el que salió perdiendo. Este tipo de prácticas no puede seguir siendo normalizadas, no deben ser normalizadas. Como futuros profesionales debemos rechazar cualquier forma de corrupción. La ética no es una opción, no es una necesidad social, pero también de las empresas y los políticos. Procedo a dar la reflexión final sobre la clase de ética. Debo decir que personalmente este tema, cuando estudiaba en el colegio, cuando era una estudiante de bachillerato, siempre me llamó la atención, porque yo siento que la ética es ese conjunto de normas que la sociedad establece para que todos los seres humanos podamos vivir en comunión. Es como ese conjunto que rige el comportamiento social de todos nosotros. Por eso debo decir que me parece un tema interesante. Personalmente considero que la clase de ética tiene esa función de permitirnos cuestionar las reglas y las normas sociales predeterminadas y cómo debemos aplicarlas o no en nuestra respectiva vida. También creo que la ética va más allá de un conjunto de normas, sino es una guía para actuar con responsabilidad social y con compromiso. Como seres individuales, como una sociedad en general, debemos regirnos por valores y normas éticas, anteponiendo siempre el bien común que por el personal y anteponiendo siempre hacer lo justo y lo correcto. Considero que la clase también te permite cuestionarte valores y principios que tienes entendidos
y compartir las experiencias propias con las de otros. Recordemos que todo el mundo tiene una experiencia diferente de vida, por eso tienen diferentes creencias, diferentes comportamientos o incluso los rigen diferentes normas o principios. Lo que me parece importante de la ética es que nos permite cuestionar qué valor o qué norma está mal, cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones y también cómo podemos replantear un error que estamos cometiendo. Finalmente, también creo que la ética empresarial es fundamental para generar confianza, tomar decisiones concretas y construir un entorno laboral justo, no solo para las empresas, sino también para los trabajadores y los colaboradores en general. Yo creo que en mi vida personal me puede ayudar a ser mucho más consciente de mis actos, a obrar de forma correcta y a reconocer qué estoy haciendo mal o qué debo corregir en todo caso de mi comportamiento. Incluso ante la presión o la tentación de cometer ciertas cosas, tener claro nuestros valores y nuestros principios nos puede ayudar a actuar. La ética también es algo que le hace un bien común a la sociedad, ya que todos somos parte de ella, todos debemos regirnos por ciertas normas que justamente nos permiten vivir en paz y en comunión con todos. ¿Cómo yo aplicaría esta clase de ética a mi vida personal? Bueno, primero me permitiría cuestionarme diferentes comportamientos que he tenido a lo largo de mi vida y saber cómo actuar frente a ciertas situaciones, qué errores no volvería a cometer y qué cosas debo cambiar de mi pensamiento. También me permite cuestionarme las acciones del entorno, de políticos, de funcionarios o incluso de mi propia familia y amigos y ver si están actuando de una forma moralmente correcta o no. Bueno, ese sería todo mi trabajo de ética. Muchas gracias.